Bienvenidos al webinario que empieza en breve con el nombre de Detective Privado, Empresas y Teletrabajo, el Compliance y las investigaciones internas, ¿vale? Que van a impartir o que van a intentar transmitir Julio García y José Manuel, seguro que con buen criterio. Este webinario, lo primero, está enmarcado en los ciclos de los webinarios que están haciendo las distintas empresas de EVA, de Empresas de Valor Añadido de ADECA, ¿vale? Con el epígrafe de Impulsa tu negocio, una formación online que cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Albacete, ¿vale? ¿De qué va a tratar lo que nos van a contar mucho y bien tanto Julio como José Manuel? Pues ahora, con la desgraciada pandemia, está muy de moda pues, el trabajar en entornos digitales. Entonces el empresario pues, a veces se puede sentir que no tiene toda la protección o puede tener la percepción, no seguridad, de que alguno de sus trabajadores pues, no está haciendo las tareas o dedicando el tiempo o formas y maneras que debe, ¿vale? Entonces, tanto Julio García como José Manuel nos van a dar las posibles o distintas herramientas ante esta posibilidad que seguramente, mayoritariamente, no se da, pero en algunos casos se puede dar y nos van a dar esas pautas, ¿vale? En este webinario concretaremos los requisitos necesarios para adoptar decisiones que no pongan en riesgo la viabilidad de la empresa de la mano de grandes expertos como son Julio García Cantó, abogado responsable del área laboral en García Carbonell Abogados, un bufete de abogados con más de 70 años de historia y cientos de casos de éxitos. Y Juan Antonio Sánchez, CEO de Albacoy, una agencia de investigación condecorada por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. ¿Vale? Importante, durante la ponencia los asistentes podrán trasladar sus dudas en el chat, las cuales serán resueltas por medio de una ronda de preguntas al finalizar el seminario online. Y muchas gracias y Julio, empiezas. Hola Julio. Buenos días. Y a todos los aquí presentes, a José Manuel. Nada, en primer lugar, darte las gracias a ti por la presentación y sobre todo pues, a ADECA por dejarme formar parte de estas jornadas formativas y de estos webinars que se están realizando, así como también pues, el apoyo que presta el Ayuntamiento de Albacete, pues al cual también se lo agradecemos. Y bueno, pues la oportunidad de estar aquí hoy con José Manuel, que es un profesional con un gran reconocimiento pues, a nivel nacional y en su sector de altísimo nivel. Yo en la mañana de hoy, como bien has dicho, pues voy a hablar, intentar dar unas pinceladas lo más escuetas posibles sobre los medios de que dispone el empresario a la hora de controlar y vigilar el cumplimiento de la actividad laboral de sus trabajadores, sobre todo en entornos digitales, como es hoy en día en el que nos encontramos, por donde hay un uso exhaustivo de tanto tabletas, teléfonos móviles, ordenadores, correo electrónico, etcétera. Voy a compartir con vosotros una presentación para ir, por así será más fácil seguir la ponencia. Bien. Perfecto, pues nada, como os decía, pues vamos a hablar sobre el control y vigilancia por parte del empresario de la actividad laboral y el uso de dispositivos tecnológicos. En primer lugar, pues aquí os muestro una noticia que es bastante interesante, al hilo de lo que os comentaba, que hoy en día, pues para realizar el trabajador pues su actividad laboral y poder cumplir con el contrato, pues por parte de las empresas es muy habitual poner a disposición de los trabajadores pues todo tipo de herramientas y dispositivos, como puede ser el teléfono móvil, una tableta, un ordenador portátil e incluso el correo electrónico corporativo. Yo creo que hoy en día pues ninguno nos imaginamos el trabajar sin todos estos instrumentos. Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí vemos un caso en el que Amazon en sus establecimientos de Estados Unidos pues obligó a los trabajadores a ponerse unas pulseras
donde supuestamente el objetivo de que se las pusieran únicamente era el control en los almacenes, pues del estocaje que salía y entrada a través de unos códigos QR que podían registrarse a través de estas pulseras. La realidad es que estas pulseras pues también obtienen todo tipo de información y de datos personales, pues como es la geolocalización del trabajador, si está descansando, si está trabajando, y por ello, por ejemplo, pues en Italia ya se ha negado la posibilidad de que se use este tipo de dispositivos, o por lo menos no se use sin cumplir una serie de requisitos que vamos a explicar más adelante. Otra noticia que también fue bastante relevante y además bastante actual fue de 15 de marzo de 2021, en la cual por parte del Tribunal Supremo pues se condenó a 1 año de cárcel a un empresario por utilizar o espiar o controlar los correos electrónicos de un trabajador para así poder probar la causa del despido que llevó a cabo. Aquí, aunque lo hablaremos más adelante, sí que se puede utilizar y controlar el correo electrónico de los trabajadores, pero siempre cumpliendo una serie de requisitos en los que aquí pues entendió el Tribunal Supremo que no se correspondían y se le condenó al empresario por un delito de revelación de secretos y de las comunicaciones, puesto que el trabajador lo que dijo es que se había vulnerado su derecho a la intimidad. Aquí, por ejemplo, pues vemos otra noticia donde sí que se da por bueno un despido en el que, con motivo de que un trabajador pues utilizaba Internet para fines personales y no profesionales. Es decir, nos encontramos con el típico ejemplo en el que a un trabajador pues se le proporciona un ordenador portátil, o incluso en las propias oficinas de la empresa se le proporciona un ordenador y se le indicó en este caso que no era posible la utilización de Internet para otros fines que no fuera el profesional, y en este caso concreto el Juzgado de lo Social de Mallorca pues entendió que constaba acreditado que durante más del 30%, es decir, un tercio prácticamente de la jornada, pues lo empleaba para hacer búsquedas personales, para hacer compras, chatear o incluso conectarse a redes sociales, y por lo cual aquí sí que se entendió que se cumplían con los requisitos porque el trabajador estaba avisado de que se podía utilizar este control por parte del empresario del correo electrónico. Bueno, aquí vemos pues dos dispositivos que se suelen emplear por parte de los trabajadores. Como he dicho, pues los dispositivos que se consideran a la hora de tener en cuenta este control o vigilancia por parte del empresario, pues como digo, ordenador portátil, teléfono móvil, tablet, correo electrónico, también sistemas de videovigilancia que son ahora muy importantes y de geolocalización. Aquí en el despacho pues hemos tenido bastantes consultas sobre si se puede utilizar o no las grabaciones que se realizan con los sistemas de captación de imágenes fijos establecidos por la empresa, o incluso los datos del coche que proporcionamos, por ejemplo, un comercial de nuestra empresa en cuanto a la geolocalización para acreditar si estaba trabajando o no estaba trabajando o qué es lo que estaba haciendo. Control o vigilancia de la actividad del trabajador. La respuesta, como todos sabemos, es afirmativa, y voy a pasar muy por encima por el marco normativo. Bueno, este control y esta vigilancia por parte del empresario pues se basa básicamente en la Constitución española, en el Estatuto de los Trabajadores y ya más actual en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, precisamente por esta vorágine digital en la que nos encontramos y que se ha acelerado con motivo del COVID y la implantación del trabajo a distancia y su modalidad de teletrabajo por muchas empresas. Aquí fundamental sería el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, donde se permite este control por parte del empresario, y el artículo 18 de la Constitución, que es un poco el límite que se le pone al empresario a efectos de este control en cuanto a que tiene que garantizarse pues, el derecho a la intimidad, propia imagen, secreto de las comunicaciones y protección de datos. Igualmente, en el Estatuto de los Trabajadores también se establece en el artículo 4 pues, que se debe respetar la dignidad del trabajador en relación a este control, y en el artículo 5 pues que el trabajador debe utilizar los medios que que se ponen a disposición suyo por parte del empresario, pues con la buena fe contractual. Vamos a entrar en materia un poco más concreta. Bueno, pues como decimos, el control empresarial está permitido y tiene una serie de límites que hemos hablado y analizado con esta normativa. Es muy importante
cuando se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos, en su artículo 87, se estableció, y aquí ya estoy hablando más en concreto a elementos o dispositivos tecnológicos y digitales, que los empresarios deben establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales. Es decir, y esto es una cuestión muy importante y que va a estar presente en toda la ponencia, el empresario, para poder utilizar estos medios de forma que pueda acreditar con los datos que obtiene, pues por ejemplo, un incumplimiento contractual, tiene la obligación de informar al trabajador de el uso y el fin que se le puede dar de esos medios y de esos dispositivos que le proporciona el empresario. Por ejemplo, si yo si yo como empresario le proporciono un teléfono móvil a un trabajador, pues mi recomendación, y yo creo que es ya prácticamente obligado, es que establezcamos un protocolo de utilización o de empleo de ese teléfono. Es decir, que le digamos al trabajador si puede utilizar ese teléfono móvil para fines particulares o si únicamente lo puede utilizar para fines profesionales. Esto, como digo, es una recomendación y es muy importante. Bueno, lo que comentaba, fundamental la obligación de establecer estos criterios y de informar a los trabajadores. Como digo, ¿por qué es importante establecer este protocolo? Principalmente porque conseguimos, por un lado, que estos datos obtenidos puedan ser utilizados como prueba en el procedimiento judicial y así no nos puedan decir que hemos vulnerado su derecho a la protección de datos y a la intimidad. Y por otro lado, lo que se ha establecido por la jurisprudencia es que si el trabajador no sabe que esos dispositivos van a ser controlados por la empresa y que pueden ser controlados para sancionarme, lo que estamos haciendo es una expectativa razonable de que el trabajador puede utilizar esos medios de un modo privado. Por lo tanto, en el caso de que no establezcamos este protocolo, va a ser casi imposible, por no decir imposible, que utilicemos estos datos con fines de sanción a un trabajador. Imaginaros, por ejemplo, pues que un trabajador a través del correo electrónico profesional pues está transfiriendo información a la competencia y que no podamos utilizar esa información y por lo tanto no podamos despedirle. Por eso las consecuencias pueden ser muy importantes y se debe establecer obligatoriamente este protocolo. Para el caso, por ejemplo, de que sí que se permita el uso privado, pues lo que debemos hacer para garantizar el derecho a la intimidad y la protección de datos, puesto que ya estaríamos hablando de terminales particulares de los trabajadores y por lo tanto estaríamos vulnerando su intimidad si controlásemos estos datos, tenemos que indicar cuándo se pueden utilizar para fines particulares y cómo se deben utilizar. Es decir, lo normal es establecer que se puedan utilizar para fines particulares o de uso privado en los descansos que se tengan a lo largo de la jornada laboral. Al final de la jornada laboral, por supuesto, lo pueden utilizar para lo que quieran o en periodo de vacaciones y permisos. Y en cuanto al cómo, pues que en estos descansos o en estos momentos en los que sí se puede utilizar, pues si lo pueden utilizar para hacer búsquedas en Internet, por ejemplo, de compras, de visionado de vídeos de YouTube o para el email particular. Yo personalmente sí que recomiendo que se incluya en este protocolo o en estas instrucciones por parte de la empresa esta cláusula tipo en la cual por un lado indicamos qué dispositivo es del que vamos a hablar, si es la tablet, el móvil, el correo electrónico, que se indique que es para fines estrictamente profesionales y laborales, por lo tanto que no se puede utilizar para fines particulares, hay que dejarlo muy claro y resaltado en negrita si es posible. Y también, y más importante si cabe, que la empresa se reserva el derecho a adoptar las medidas de vigilancia y control necesarias. Es decir, que el control que se hace de estos dispositivos, que únicamente para fines profesionales, pues nos reservamos la posibilidad de que hagamos un análisis de los mismos, de que le solicitamos, por ejemplo, que se nos entregue ese ordenador, ese móvil, y vayamos a investigar para qué se han utilizado esos datos. Si incluimos este tipo de cláusula, lo normal, si luego acreditamos que es una medida proporcionada y equilibrada, es que podamos utilizar toda esta información para sancionar a un trabajador o para controlar la buena fe contractual que rige las relaciones laborales. Independientemente de que elijamos si se puede utilizar con fines laborales o no, es decir, o parcialmente, es decir, que haya parte de la jornada donde sí se puede utilizar para fines particulares,
todo uso de este tipo de dispositivos o del control de los mismos tiene que pasar un triple control, que es el juicio de proporcionalidad que se estableció por el Tribunal Constitucional y que, bueno, en resumen, es que la medida de control y de utilización de estos datos obtenidos de ese dispositivo tiene que ser idónea. Es decir, por ejemplo, si yo tengo sospechas de que mi trabajador está robando de la caja registradora, pues una medida idónea sería la de implantar una cámara de videovigilancia. ¿Por qué? Porque es la mejor forma, la más factible de que yo consiga el objetivo, que es saber si se está robando o no. Que es una medida necesaria, es decir, es una medida con la cual voy a acreditar seguro, y no existe otra menos intrusiva, que se está cometiendo esta irregularidad y que es una medida proporcional, es decir, se tiene que hacer un juicio de proporcionalidad de equilibrio entre los beneficios que yo voy a obtener de utilizar esta medida, que en principio pues podría vulnerar un derecho fundamental como es el de la intimidad, en contraposición con el derecho de libertad de empresa y de dirección y de control que tiene el empresario. Para cumplir este principio de proporcionalidad y este triple control, es fundamental que antes hayamos, como he dicho, informado a los trabajadores. Si tenemos esta información firmada y es exhaustiva, normalmente pasaremos este triple control. Y ya voy a pasar a hablar de casos más concretos de protección de datos y usos de los datos en distintos tipos de dispositivos. Por ejemplo, para el caso de la geolocalización, por ejemplo, de un vehículo que se le proporciona a un comercial, pues estamos legitimados, el empresario puede llevar a cabo este tipo de control, primero en base al artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores y segundo el artículo 90 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues ya incluyo que se establece que los empleadores podrán establecer sistemas de geolocalización para el control de la actividad laboral y de sus personas trabajadoras, siempre, por supuesto, cumpliendo con la garantía de derechos fundamentales y ese triple juicio de proporcionalidad. Aquí no hay que confundir el deber de información, es decir, para adoptar este sistema de geolocalización tenemos la obligación de informar al trabajador previamente a que utilice, por ejemplo, pues ese vehículo. Se puede hacer o con ese anexo en el contrato o con el protocolo, incluso en el propio vehículo se puede introducir un documento que esté siempre visible para el trabajador donde se indique que está siendo geolocalizado y que los datos pues, se pueden utilizar para el control empresarial. Pero esto no debe confundirse con el consentimiento del trabajador. Es decir, no tenemos por qué solicitar el consentimiento del trabajador. Únicamente debemos informarle. Hay que tener en cuenta que son datos personales, los datos de geolocalización. La Agencia Española de Protección de Datos ha establecido que son datos personales porque permiten identificarnos y localizarnos en un momento concreto y en un lugar concreto. Otro de los requisitos sería la utilización de esta geolocalización solo en la franja horaria de cuando estemos trabajando. Es decir, no se permite la geolocalización una vez que haya terminado la jornada laboral de ese vehículo, salvo que hayamos incluido en ese protocolo el que el vehículo solo pueda ser utilizado para fines profesionales. En ese caso, sí que se podría llegar a utilizar la geolocalización si tenemos sospechas fundadas de que, por ejemplo, el vehículo se está utilizando para las vacaciones del trabajador, que sería algo para lo que no está incluido. Y muy importante, tenemos también que indicar no solo el horario o la franja en la que se puede geolocalizar, sino también el fin. Es decir, si nosotros le decimos al trabajador que únicamente utilizamos el sistema de geolocalización por seguridad del trabajador, por si tuvo un accidente, o de que no se hurten los mismos, pero luego utilizamos esa información, por ejemplo, para sancionarle porque creemos que no cumple con el registro horario, estaríamos incumpliendo con ese deber de información y nos declararían como nulo el despido porque estaríamos vulnerando el derecho fundamental a la protección de datos. Es decir, mi consejo es que incluyamos, como decía, esa cláusula en la cual se indique que la geolocalización va a ser utilizada también con posibilidad de sanción al trabajador por incumplimiento del contrato. Y, por supuesto, la geolocalización solo puede ser utilizada o empleada para vehículos de empresa y no para el vehículo particular del trabajador, salvo que, en un caso determinado, pues se solicitar el permiso. Ahí sí tenemos que solicitar el consentimiento del trabajador. Aquí tenemos un ejemplo de una sentencia bastante reciente del Tribunal Supremo del octubre de 2020, donde se consiguió despedir a un trabajador acreditándose que utilizaba el vehículo de la empresa para sus desplazamientos vacacionales
y fuera del horario laboral. ¿Por qué se permitió este despido y no fue declarado nulo? Primero, porque existía una información previa que se había dado al trabajador y porque se indicaba en esa información que la utilización del vehículo solo podía ser con fines profesionales y no particulares. Existen otras sentencias donde sí se declara nulidad, como digo, porque no se había informado al trabajador. Aquí nos encontramos con otro uso bastante habitual, que es el control de las comunicaciones y en que se incluirían correo electrónico corporativo, uso de Internet, los mensajes de WhatsApp o de otro tipo de mensajería instantánea. Como vais a ver, existen muchos puntos de encuentro entre todos los dispositivos que pone al alcance la empresa al trabajador en cuanto a requisitos y cumplimiento. En todos vais a ver que el deber de información es obligatorio siempre previamente a utilizar o emplear este dispositivo, o este correo electrónico, o este uso de Internet. Aquí la legitimación, en este caso concreto, pues vendría dada, como he dicho, pues por ejemplo, para controlar que no se extraiga información confidencial de la empresa o secretos, propiedad intelectual o como medio probatorio para un juicio. Igualmente tenemos que establecer, y aquí sí es muy importante porque el correo electrónico es algo que utilizamos todos en nuestro día a día y vamos, para todo tipo de usos, no solo el profesional, pero sí que es conveniente y, como digo, vuelvo a recomendar que se haga de esta manera, indicar que no se puede utilizar para cuestiones fuera de uso profesional. ¿Por qué? Porque si luego queremos utilizar esos correos electrónicos como prueba en un juicio, si no le hemos indicado al trabajador que únicamente y es exclusivo ese uso para fines profesionales, nos dirán que estamos vulnerando su derecho a la intimidad porque es un dato personal y así lo tiene establecido la Agencia Española de Protección de Datos y por lo tanto nos quedaremos sin prueba y en fin, pues no conseguiremos el objetivo que es la correcta llevanza de nuestra empresa. Igualmente existe esta expectativa razonable de intimidad, como decimos, que conseguiríamos eliminarla con esta información y de uso y fin que se le tiene que dar a estos medios. Igualmente se tiene que incluir el test de proporcionalidad, de que sea un método idóneo, necesario y proporcional. Existen muchos casos buenos y malos para la empresa. Aquí pongo dos ejemplos. Por ejemplo, sentencia pues que avaló que la empresa vigilara la web que visita a sus empleados. Como digo, primeramente se tiene que informar del uso que se le va a dar, que solo sea para fines profesionales y en segundo lugar, y no menos importante, que esos datos o esa información o ese control va a ser utilizado también con posibilidad de sanción hacia el trabajador. En ambos casos estaba esta información ofrecida por parte de la empresa y con los fines que os he indicado y por lo tanto pues el tribunal dictó que no se había vulnerado el derecho a la intimidad, que es el motivo de oposición que estableció el trabajador diciendo que se había vulnerado su derecho a la intimidad y a la protección de datos. Como digo, cumpliendo estos requisitos, en principio no deberíamos tener mucho más problemas. En cuanto a los dispositivos de videovigilancia y captación de imágenes, aquí sí hay que ser un poco más restrictivo su uso, puesto que las imágenes y las grabaciones, pues la Agencia Española de Protección de Datos tiene establecido que en fin, sí que transgreden la intimidad de la persona, tanto en su ámbito personal como profesional, y es un dato pues realmente sensible. Igualmente, los requisitos, bueno, si estamos hablando de un tratamiento de datos personales, una imagen está clara que es un dato personal, está legitimado igualmente y una vez más por el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que garantiza la posibilidad de control y dirección por parte de la empresa, y el artículo 89 de la Ley Orgánica de Protección de Datos incluyó un epígrafe, bueno, este artículo en concreto solo para hablar de la videovigilancia en cuanto a posibilidad de que el empresario establezca esos sistemas para garantizar la seguridad de sus bienes y de sus trabajadores, incluso para fines de sanción al trabajador. Igualmente, no precisa de consentimiento, nosotros únicamente tenemos la obligación de informar previamente al trabajador. Este sí que es un requisito fundamental. Igualmente existe una prohibición, y esto da igual que le informemos o no, está tajantemente prohibido la instalación de sistemas de videovigilancia o grabación de sonidos en lugares destinados a descanso o esparcimiento. Es decir, no se pueden instalar cámaras en los aseos, en lavabos,
en el comedor, en lugares de recreo, de descanso que la empresa ponga a disposición de los empleados. Igualmente, y en principio, como digo, tampoco la grabación de sonidos está permitido, salvo en algunas excepciones. Aquí se plantea una serie de cuestiones, por lo menos a mí siempre se me han planteado. ¿Es suficiente con la colocación del cartel informativo de que tenemos, que todos los establecimientos tenemos instalado? ¿Dónde se debe colocar este distintivo para cumplir con la información? Si es que únicamente con este distintivo es suficiente. ¿Cuál es el distintivo correcto? ¿Se pueden instalar cámaras ocultas? Bueno, pues todas estas preguntas ya tienen suficiente respuesta por parte de los juzgados, ya que no existe legalmente ninguna disposición que lo aclare, pero sí poco a poco a través de las sentencias pues se han ido llenando estos vacíos legales. La colocación del cartel informativo en principio no es suficiente. Ya una sentencia del año 2019 del Tribunal Supremo indicó que el despido era nulo porque no se había informado previamente y de forma concisa al trabajador sobre la instalación de videocámaras. Sí que estaban puestas estos carteles, pero se dijo que no era suficiente. Hay una excepción a esta norma general. Yo recomiendo que se informe, aunque esté el cartel, yo recomiendo que se informe de forma, como digo, explícita a los trabajadores de la instalación de estos sistemas. Existe como digo, una excepción, y es para el caso de que tengamos instaladas las cámaras, estén puestos o instalados también los dispositivos o el distintivo de información y captemos de forma flagrante, es decir, en el momento concreto en que se está cometiendo el ilícito o la transgresión por parte del trabajador de la buena fe contractual, en ese caso sí podríamos utilizar esas grabaciones, pero tiene que ser solo, como digo, en el momento, si conseguimos captar en ese instante preciso y entonces se le informa al trabajador de que pues lo hemos pillado con las manos en la masa de que está cometiendo ese ilícito. En ese caso sí que la jurisprudencia ha entendido que con la colocación es suficiente. Por ejemplo, no sería suficiente para el caso de que tengamos sospechas de que un empleado o una empleada esté robándonos y entonces coloquemos las videocámaras y el distintivo, pero no coloquemos o no le demos la información. En ese caso no sería suficiente, ¿vale? Porque ahí no se estaría cometiendo infragante y tenemos unas sospechas y para conseguir averiguar si es cierto o no, instalamos las cámaras, se debe informar al trabajador y también se le debe informar de que el uso que se le va a dar puede ser con motivos de sancionarle. El distintivo, la obligación de colocarlo es en un sitio donde se pueda ver y esté al alcance de la vista de las personas que puedan estar afectadas, ni más ni menos. ¿Qué distintivo es correcto y qué información tiene que darse? Bueno, aquí os pongo un ejemplo en que se verá pequeñito. Debe instalarse un cartel donde como información mínima se debe indicar quién es el responsable del tratamiento, que en este caso seríamos la empresa. Hay que informar también dónde está el domicilio de esta empresa. Se debe indicar también que la persona que está sometida a este tratamiento o a la captación de las imágenes tiene a su disposición los derechos que se establecen en la Ley Orgánica de Protección de Datos, como el de rectificación, anonimización, limitación, etcétera. Asimismo, también indicar el uso que se le va a dar a esa información. Con esto sí que cumpliríamos. Si lo que hacemos es colocar un cartel donde únicamente indicamos que la empresa está grabando con motivos de seguridad, no sería suficiente con esta información. En cuanto a las cámaras ocultas, pues hay sentencias contradictorias. Yo mi consejo es que no se empleen, pero llegado el caso, si se emplearan, deberíamos informar de que se han instalado, aunque no sepan dónde, pero sí que se han instalado, no valdría solo este cartel y una vez más indicar que el uso que se le va a dar puede ser con motivos de sanción y no solo con motivos de seguridad. Bueno, como hemos visto, estos son los derechos digitales que asisten a los trabajadores, a la intimidad en cuanto al uso de cámaras y de geolocalización, a la intimidad también en cuanto a los usos de dispositivos digitales que os he ido comentando, y ahora voy a pasar muy por encima por el derecho a la desconexión digital que se establece
en el artículo 88 de la Ley Orgánica, Ley Orgánica de Protección de Datos, y para el caso del teletrabajo, que se reguló con el Real Decreto 28/2020 del año pasado, pues incluyó un artículo, el 18, donde expresamente se indica que por la empresa se debe garantizar este derecho a la desconexión digital. Aquí lo que se pretende es que el trabajador, por el mero hecho de estar en su casa, pues no esté todo el día trabajando, que tiene derecho a seguir con sus descansos, a no estar pendiente del ordenador o del teléfono o del correo electrónico, y por lo tanto tiene derecho a sus descansos y a la conciliación de la vida familiar y personal. La empresa tiene la obligación de establecer un protocolo, por así decirlo, una política interna también de cómo son los descansos y cómo se tienen que utilizar, así como de formar a los trabajadores en este tipo de actividad, así para garantizar pues que estén concienciados pues de que deben utilizar y emplear esos descansos, a la vez de así pues es una forma también de garantizar la que no se empleen las horas extraordinarias de forma encubierta. ¿Se puede multar a la empresa por enviar emails o correos, o WhatsApps al empleado fuera de su horario? Pues sí que se puede sancionar. Aquí podría haber dos sanciones, una por vulnerar el derecho a la desconexión digital, que puede llevar sanciones de hasta los 6.250 euros, pero si además vulneramos también su derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, puede alcanzar una sanción muy grave por parte de la Agencia Española de Protección de Datos de hasta 187.515 euros, incluso como hemos visto en el ejemplo anterior, puede conllevar una sanción penal por la vulneración de este derecho y la comisión de un delito de revelación de secretos. Existe la posibilidad de que por parte del convenio colectivo pues, se establezca un acuerdo de desconexión de derecho digital. Aquí, por ejemplo, Telefónica en 2019 ya incluyó un acuerdo, como el acuerdo, por ejemplo, pues contiene información del derecho a no responder a ninguna comunicación, fuera cual fuera el medio utilizado, fuera de la jornada laboral, o incluso se le obliga a que adquiera el trabajador el compromiso de evitar en la medida de lo posible el empleo de estos dispositivos digitales fuera de la jornada. Y bueno, por último, aunque esto ya lo va a desarrollar mucho más extensivamente mi compañero José Manuel, pues los medios de prueba que dispone la empresa, uno de los más útiles y eficaces para controlar y dirigir a la empresa, pues es por supuesto la contratación del detective privado. Es una profesión que está regulada en la Ley de Seguridad Privada y el reglamento que la desarrolla. El detective está facultado para obtener información y la aportación de pruebas en un juicio por hechos privados y por conductas muy concretas. Aquí no se incluyen investigaciones que se hagan en lugares privados como el domicilio, están totalmente prohibidas porque vulneran el derecho a la intimidad, y se les permite investigar pues aquellos delitos privados. Con esto nos referimos a delitos que no sean públicos, que puedan ser perseguidos de oficio, puesto que por el Ministerio Fiscal, por ejemplo, puesto que en este caso pues debe ponerlo en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de modo inmediato. Tiene la obligación de confidencialidad de la información que obtenga y de la obligación de actuar con respecto al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El informe como prueba en el juicio no vale solo que aportemos el informe escrito, tiene que ir a ratificarlo el detective, puesto que se le considera un testigo, porque ha visto personalmente pues, toda la información que se incluye en el informe, él mismo la ha vivido. Es lo que dice la jurisprudencia, que se trata de una prueba testifical impropia. Lo que no se permite, por ejemplo, es obtener de una forma con coacciones esa información. Esto viene dado por un asunto del Supremo Juicio, un asunto en el que se tenía sospechas en un despacho de abogados de que uno de los abogados que estaba contratado en nómina, pues en horas de trabajo ejercía la profesión también de una forma liberal. Para eso se contrató a un detective que se hizo pasar por un posible cliente. El abogado siempre le decía de reunirse fuera de la jornada laboral, y al final lo que hizo el detective fue presionarle para que pudieran quedar en horario laboral. Eso se acreditó, y entonces lo que dijo el Supremo es que no se podía coaccionar a la voluntad del trabajador a que llevara a cabo estos ilícitos que se están investigando. Y bueno, es una prueba fundamental para acreditar las falsas bajas laborales
así como el incumplimiento de obligaciones contractuales, como por ejemplo pues estar en horario laboral realizando otro tipo de actividades de la vida privada. Por conclusión, únicamente indicar que todas las empresas que utilizáis o pongáis a disposición de los trabajadores dispositivos electrónicos, correos electrónicos, teléfonos, etcétera, que establezcáis ese protocolo, que informéis a los trabajadores y que indiquéis igualmente que pueden ser objeto de sanciones con motivo de la obtención de estos datos. Y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Pues si os parece bien, damos paso a Juan Antonio Sánchez, CEO de Albacor, ¿vale? No sé si se me oye. Sí. Nada, Julio, pues muchas gracias. Sí. Solo decirte que soy José Manuel desde hace muchos años. Bueno, pues empiezo un poco por deciros lo que es un detective privado, porque hay mucha gente que, a pesar de que es una profesión regulada hace muchísimos años, pues no tiene un concepto claro y tiene una imagen distorsionada, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco el detective privado tiene un montón de funciones, pero vamos a hablar un poco de un poco más específico de la empresa, porque es una herramienta muy útil desde hace muchos años para las empresas, para ahorrarse mucho dinero en costes, en fraude, que se puede dar de muchas maneras en la empresa, ¿vale? Entonces, os voy a presentar un poco la imagen que tenemos todos del detective privado y si pensamos un poco cómo no lo imaginamos, casi todo el mundo nos dejamos llevar por la imagen que tenemos de las películas, ¿vale? Sería algo así como con una lupa, una pistola, una gorrita, una pipa, en fin, lo que de Arthur Conan Doyle nos ha dibujado, que sería algo así, ¿no? La gorra está típica. El cine negro luego fue cambiando un poco la imagen, pero sigue siendo un señor de mediana edad que se dedica en el cine negro a investigar delitos o en las pelis americanas que pertenece a la policía, ¿vale? En España no es así. Sería algo más así, es algo como un profesional que está avanzado tecnológicamente y que muy ajustado al derecho. En principio, pensamos que podría ser habitualmente un hombre, pero cada vez más es una mujer, es un profesional, por tanto, tanto el género femenino que se está incorporando muy rápido a la profesión, como el masculino la pueden ejercer, ¿vale? Y las actividades de detective privado pues las veremos ahora. Sería algo así, un detective es como un profesional que sabe un poco de todo, que lleva su propio negocio y sería lo más parecido que hay, por ejemplo, a un abogado. Un despacho pequeño de abogados, pues sería algo así. Tiene que llevar toda la parte interna de su empresa o de su despacho, además de su desarrollo profesional para sus clientes. Bueno, ¿qué es un detective? Pues como hemos dicho, es un profesional, ¿vale? Un profesional que tiene estudios de título universitario, que da servicios profesionales y que está regulado por la Ley 5/2014. Es la Ley de Seguridad Privada y es una ley específica en la que estamos incluidos todos los servicios de investigación de seguridad privada, incluidos los de investigación privada. ¿De acuerdo? Tiene su ley propia con sus... bueno, el reglamento aún no ha salido de esta ley. Fijaros que es del 2014, estamos en 2021 y sus señorías aún no han tenido tiempo de hacer el reglamento. Pero bueno, se supone que a toda ley, estamos con el reglamento de la ley antigua del 92, la ley del 92 con el reglamento que salió a los 2 años en el 94. Y estamos esperando el desarrollo de la ley en el reglamento nuevo que no llega de momento. Siempre está en ciernes, pero al final siempre hay unas elecciones que paralizan la tramitación y no llega. Bueno, tenemos una habilitación del Ministerio del Interior, que nos la da la Dirección General de la Policía, que es de la que dependemos orgánicamente. Los detectives privados tenemos un control por parte de la Dirección General de la Policía a través de la Unidad Central de Seguridad Privada y de las unidades provinciales. En Albacete hay una, en cada provincia hay otra, de seguridad privada, que es la que nos controla.
¿vale? Tenemos una licencia del Ministerio del Interior con un número y un registro de despacho que está en el Registro Nacional de Seguridad Privada, ¿vale? Como veis, es una profesión muy reglada y muy controlada. Las funciones de investigación son exclusivas de los detectives privados. O sea, ningún otro profesional ni ningún particular puede hacer las funciones de investigación que tiene atribuidas el detective privado. Esto se hace un poco para poder controlar y que no se vulneren los derechos de los investigados. No todo el mundo está formado para investigar y cumplir con toda la legislación que hay actualmente de los derechos de protección de los investigados, no solo de los clientes, sino también de los investigados. Y el detective privado es el único que lo tiene en exclusiva y hay sanciones muy importantes si se ejercen actividades de investigación privada si no se tiene la titulación o la acreditación del Ministerio del Interior. Y hay sanciones que son tanto para el que ejerce la actividad de investigación como para el que, a sabiendas de que no la tiene la licencia, contrata a un tercero para que haga esa labor de investigación, ¿no? Bueno, los servicios de detectives privados. ¿Qué hacen los detectives privados? ¿Vale? Pues también viene regulado en esa ley, la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. ¿Vale? En su artículo 48 lo que nos dice es esto textualmente. Los servicios de investigación privada a cargo de detectives privados, lo especifica, consistirán en la realización de averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación por cuenta de terceros legitimados, muy importante, esto lo vamos a desarrollar, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos, ¿vale? Y luego da una enumeración. Aparte de este apartado 1, hay más apartados, pero bueno, no los he puesto para no complicarnos, porque ya en el apartado 1 el legislador, cuando hizo la ley, mete todo lo que se le ocurre. Si te das cuenta, pone en la A los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero, en general, ya no se le ocurría más, en general la vida personal y familiar y social, exceptuada la que se desarrolle en domicilios o lugares reservados, ¿vale? O sea, que menos los delitos privados, o sea, los delitos públicos, que son competencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y los que se desarrollen en domicilios o lugares muy reservados, el resto todo se puede investigar. ¿Y qué nos dice el artículo? Pues que es realización de averiguaciones por cuenta de terceros legitimados, ¿vale? Esto es muy importante. Los detectives privados no podemos hacer investigaciones de motu propio. No podemos un día salir a la calle y decir, pues voy a iniciar un servicio o una investigación sobre esto, que me parece interesante. No. Tiene que haber un contrato previo con alguien que tenga interés legítimo en la investigación. Y ese alguien, ese cliente, con ese interés legítimo es el que te hace el encargo. Si no tenemos ese contrato previo, no podemos realizar la investigación. Bueno, y vamos a ver un poco los servicios en el sector mercantil, ¿vale? Os he puesto esta foto de la cantidad de dinero que pierden las empresas, ¿vale? Por un montón de problemas que tienen, ¿vale? Búsqueda de localización de bienes, cuando tenemos fraudes o alguien que nos debe dinero, deudas de algún cliente, pues los detectives privados somos los idóneos, porque a veces no es solo ir al registro y mirar si tienen propiedades, sino que a veces las tienen a nombre de otros, de tercero, de testaferros, pero sí que el nivel de vida del deudor nos puede indicar que tiene un nivel de vida más alto de lo normal, ¿vale? Más alto de lo que dice. Pues se puede hacer insolvente, llevar un coche que vale 10 o 12 millones de pesetas y decir que la empresa es de un tercero, pero ser el que realmente es el administrador o el gerente, de hecho, ¿vale? Investigaciones de fraude de todo tipo dentro de la empresa, pues pérdidas o que estafas por parte de proveedores o de clientes, solvencia y localización de morosos, no solo los bienes, sino la comunicación en un proceso judicial hay que hacerla efectiva, informes comerciales sobre socios o fusiones de empresas, se pueden hacer investigaciones de campo sobre quién es esa persona que quiere hacer un negocio con nosotros, control de agentes comerciales, ¿vale? Para ver si cumplen, no solo por las aplicaciones telemáticas, sino que a veces hemos tenido casos en el despacho de comerciales que son libres, sean freelance,
que venden nuestro producto, no están a sueldo, pero también venden otros productos de la competencia. Y a lo mejor lo que estamos es perjudicándonos incluso con tener ese comercial, porque lo que está haciendo es meterle a nuestros clientes el producto de la competencia porque le es más rentable, ¿vale? Y no solo no nos vende el nuestro, sino que está metiendo a la competencia en nuestra red de clientes. Espionaje industrial, plagio de patentes, marcas, modelos de utilidad, fugas de información dentro de la empresa, se hacen seguimientos a personal de la empresa que se tiene sospechas que puede estar o montando una empresa paralela o pasando información a la competencia. La competencia desleal de empleados o de socios que tienen que tener una dedicación exclusiva y, sin embargo, pues montan empresas paralelas. Barridos electrónicos, incluso cuando consideramos que estamos perdiendo información y puede ser que nos hayan pinchado el teléfono o nos hayan instalado algún sistema de vigilancia o de escucha. Estos son investigaciones que no suelen estar relacionadas con la empresa, pero como estamos hablando en general del detective privado, pues os las voy a poner. Hay investigaciones civiles, esto se hace mucho en el ámbito civil, nivel personal, pues de fugas de menores o modificaciones de medidas en separaciones y divorcios. Tenemos incumplimientos de convenio regulador, las conductas dudosas, verificaciones de drogadicción o ludopatía. Hemos hecho algunos también de se pierde el dinero y no se sabe por qué, nunca hay dinero y es que alguien de la familia pues, puede tener un problema. Búsqueda de personas, bien porque ha sido una fuga consentida, una fuga de una persona adulta, o porque es una desaparición forzosa. Herencias, localización de herencias o de herederos, y también amenazas, coacciones, anónimos que se reciben, pues poder acreditar su identidad. Y luego pues las típicas infidelidades que todo el mundo conoce. Bueno, investigaciones laborales, muy relacionado también con la empresa. Ya nos lo ha adelantado Julio, que es una práctica muy habitual en las empresas recurrir a detectives privados para las bajas por incapacidad. ¿Vale? Tenemos un trabajador en una baja que puede ser fingida o alargada innecesariamente y se puede acreditar que o bien es totalmente fingida, o sea, no es verdad la baja, o que está realizando actividades que impiden su reincorporación a la empresa o retrasándola porque no está guardando el reposo debido o no está llevando la medicación que debería. Estos seguimientos son muy habituales. También para hacer informes prelaborales, lo que ahora se llama screening en inglés, o para socios o la incorporación de directivos de alto standing, se hace mucho los informes prelaborales para ver un poco, bueno, vamos a meter una persona muy importante con manejo de presupuesto, con decisiones importantes, pues hay que ver un poco qué antecedentes tiene. Y se hace también para los departamentos de recursos humanos cuando se va, lo suelen hacer los departamentos, pero cuando no llegan hasta cierto límite, pues se contrata a detectives privados. Duplicidad en las investigaciones sobre arrendamientos urbanos, la duplicidad de vivienda o local comercial, sobre arrendamientos indebidos, cuando contratamos a alguien y se subcontrata dentro, pues para poder rescindir el contrato, o la dedicación de vivienda a otros fines, en fin, todo lo que sea un incumplimiento contractual de la ley de arrendamientos urbanos, pues los detectives privados podemos utilizar incluso métodos de grabación oculta, o realizar vigilancias y seguimientos en la calle que son muy efectivos. ¿Vale? Tenemos los peritajes caligráficos, que también es una prueba que se puede hacer. Hay que tener una especialidad concreta, no todos los detectives lo suelen hacer, pero bueno, hay muchos despachos de detectives que, como está muy relacionado con los estudios que realizamos, que suelen ser criminología o derecho, y casi todos somos licenciados o en criminología, o ahora los estudios de detectives suelen ser de grado. Recordemos antes que eran diplomaturas o licenciaturas y era una diplomatura de 180 créditos. Esto con el plan Bolonia cambió y ahora casi todas las universidades
tienen un grado de detective privado. Bueno, o bien a través de criminología, luego se hace un curso puente, se hace el grado de criminología y luego un año o dos en función de la universidad y se puede obtener los estudios de detective privado. Bueno, en casi todos esos estudios se estudia la pericia caligráfica, con lo cual muchos detectives pues, damos el servicio de la peritación caligráfica para análisis de firmas, documentaciones falsas, contratos que se niegan a haber firmado, en fin, ese tipo de servicio. Y trabajamos mucho para el sector asegurador. Hay mucho fraude en los accidentes de tráfico, las incapacidades, y tanto las mutuas como el sector asegurador nos contratan para ver las lesiones fingidas o las indemnizaciones que hay que abonar en esos accidentes, las secuelas de esos accidentes, que sean realmente las que dice la documentación, porque a veces pues la documentación dice una cosa en una foto fija en un momento determinado, pero luego con la evolución de la progresión del accidente o de las lesiones que tuvo en el accidente, se puede ver que está perfectamente ahí. Tenemos una pequeña fotografía de un señor que va al médico con una silla de ruedas y cuando termina, pues la meten en el asiento de atrás tranquilamente y se va en su coche, conduciendo él. Vale. Al final de cada investigación, los detectives privados tenemos la obligación de emitir un informe que además va a ser por escrito, no vale verbalmente, porque ahora, a partir de la ley de 2014, antes sí que en la del 92 no se contemplaba, pero a partir de la ley del 2014 tenemos que emitir un informe en la que quede plasmado nuestro trabajo, ¿vale? Con lo cual aún damos más credibilidad a lo que estamos reportando a nuestro cliente porque todo va a quedar por escrito, incluso con fotografías y vídeo de toda la información que vamos obteniendo. Con lo cual al final queda el informe escrito con la aportación de las fotos a pie de página o en un anexo en el que se queda acreditado, perfectamente acreditado, la información que hemos obtenido. De ahí que sea una prueba muy importante en los juzgados. Aparte de ser un profesional objetivo, que vale, vamos a declarar como testigo, como ha dicho Julio, en un juicio a favor de nuestro cliente, pero no porque tengamos interés de parte, esto es muy importante, sino porque el resultado del informe ha sido beneficioso para él. Entonces lo aporta en el juzgado. No quiere decir que nosotros hagamos un informe ad hoc para el cliente, sino que si no le es ventajoso o la información que hemos obtenido no le conviene, pues sencillamente no lo aporta, ¿vale? Entonces, cada vez que vamos al juzgado ya hay se oye el run run de que bueno, hay un detective, ya hay una prueba de detective, hay un informe que se va a ratificar y por tanto hay información que tiene mucha fuerza dentro del juicio y que así lo entienden los jueces y suelen ser pruebas muy importantes. Lo recoge la obligación de hacer el informe la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, pero también desde la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce el informe de los detectives privados ya en su artículo 265.1 como uno de los informes que se puede aportar junto con la demanda. ¿Vale? En el 265.1.4 están los peritos y nos diferencia a los detectives privados de los peritos, de hecho no tenemos nada que ver, y nos da un epígrafe concreto para aportar los informes de detectives privados con la demanda. Y esto es muy importante también porque no solo demostramos que todo aquello que estamos diciendo en la demanda o solicitando en la demanda para que su señoría lo tenga en cuenta, lo estamos demostrando con el informe, sino que además que estamos acreditando que nos puedan aceptar la demanda, porque a veces una demanda mal fundamentada se puede rechazar. Entonces, con el informe no solo estamos demostrando el interior o lo que decimos dentro de la demanda, sino que nos acepten la demanda como tal, ¿vale? Que se puede iniciar el proceso que queremos. Y, por supuesto, pues tiene validez siempre que se haya hecho con las garantías debidas, claro, siempre que no se haya incumplido la legislación o que no se haya sobrepasado ese criterio de razonabilidad que decía Julio, de que sea una prueba idónea, necesaria y proporcional.
Bueno, tenemos los informes, hemos visto un poco que el detective privado es un profesional que se dedica a la investigación, que tiene en exclusividad esa competencia, pero ¿qué límites tiene un despacho de detectives privados? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, pues fundamentalmente hasta el límite que el derecho le permite, ¿eh? La Constitución española habla de los derechos fundamentales, no se pueden vulnerar salvo excepciones, ¿vale? Como lo que ha hablado Julio de las imágenes de cámaras ocultas o de videovigilancia, por ejemplo. Hay que tener unos elementos previos antes de poder instalarlas para que luego puedan ser afectadas y vulnerar ese derecho fundamental. Hay que tener en cuenta que para vulnerar un derecho fundamental se puede hacer, ¿vale? Todos los presos tienen vulnerado el derecho fundamental de deambulación o de libertad de movimientos, pero tiene que tener acreditado previamente que el derecho que se va a vulnerar está por debajo del derecho al que se quiere defender, ¿vale? De ahí lo de instalar cámaras ocultas, por ejemplo, para ver un robo de dinero o de materia prima en una empresa o algo así, pues como vamos a vulnerar el derecho a la imagen, pues vamos a tener que ponerlo en una zona concreta, un tiempo limitado, para una causa concreta, no se puede poner indefinidamente y siempre que no se pueda obtener esa misma información de otra manera, ¿vale? O sea, son muchos requisitos, pero bueno, para eso los detectives estamos formados y se puede implementar medidas que vulneren los derechos fundamentales. La Ley Orgánica 1/82 de Protección Civil, también del derecho al honor a la intimidad, la ha comentado Julio, pues es otro límite, ¿de acuerdo? No podemos vulnerar el derecho a la intimidad de las personas. La Ley 5/2014, que va a salir mucho porque es la ley que nos regula y que nos pone unos límites también para la ejecución de nuestros servicios. Y luego tenemos el control por parte de la Unidad Central de Seguridad Privada, que también lo hemos mencionado, que supervisa un libro de registro que tenemos todos los despachos, en el que hay que apuntar cada uno de los encargos y que tiene que tener esa previa legitimidad del cliente con interés legítimo, ¿vale? Con lo cual tenemos unos límites muy marcados. Bueno, la legitimidad de las investigaciones, no confundir con los límites. La legitimidad de las investigaciones, hay una definición muy clara que es legítima la investigación si existe sospecha fundada previa, ¿vale? O sea, tenemos previos indicios de que puede ser necesaria esa investigación. La habilitación legal de quien la realiza, en este caso el detective privado, si no también sería ilegal, supone una medida idónea y proporcional esta investigación y si no, no sería legal, ¿vale? Entonces, tenemos que tener la sospecha previa, la habilitación legal del investigador y la medida proporcional. Y hemos añadido aquí otra, que es que el interés legítimo del contratante, que es de lo que ya hemos hablado. ¿Y cómo sabemos si alguien tiene interés legítimo? Porque, vale, tenemos claro que, por ejemplo, un empresario, por lo que hemos hablado del artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, pues tiene esa potestad de controlar que se cumplan las funciones para las que son encomendadas al trabajador. Pero hay algunos casos que el interés legítimo está justo en la frontera, ¿eh? Entonces, vamos a ver en qué nos podemos basar para fundamentar la legitimidad de una investigación. Vale, y tenemos lo que hemos hablado del Estatuto de los Trabajadores para los empresarios, ¿vale? Que ya el Estatuto de los Trabajadores les otorga ese control, esa potestad de control y vigilancia del cumplimiento del trabajador, de sus obligaciones. Tenemos el Código Penal, que a raíz de la reforma, si no recuerdo mal, del 2015, en el que se implanta la responsabilidad o se modifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ya creo que ya venía implantada desde el 2010, pero si las personas jurídicas se les implanta en el Código Penal artículos en los que se le hace sujeto activo de una responsabilidad porque pueden cometer delitos, tienen que darle la oportunidad de que se pueda defender. Entonces, la Constitución española, es el artículo 24.1, la tutela judicial efectiva, pues efectivamente es un derecho
en el que se puede basar toda aquella empresa o toda aquella persona física que tenga un litigio en contratar un detective para ejercitar ese derecho a la tutela judicial efectiva y evitar luego que sea sentenciado o sea condenado por responsabilidad penal. ¿Vale? En el caso de las personas jurídicas, con el 31 bis y siguientes, donde se declara la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues sería una de las justificaciones para que la empresa pudiera contratar a un detective y no incurrir, como luego veremos con el compliance, en responsabilidad penal. Tenemos la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, que también en su artículo 24 nos habla de que los sistemas de información de denuncias internas, que estaría permitido y sería legal su implantación. ¿De acuerdo? Esos sistemas de denuncias internas nos van a dar luego, nos van a hacer recibir denuncias que van a conllevar unas investigaciones, y esas investigaciones pues las tiene que hacer, si las queremos hacer legalmente, un detective privado. ¿Vale? No toda la parte de la investigación tiene que ser un detective privado, cualquiera puede ir a las redes sociales o entrar en internet y en fuentes abiertas realizar una pequeña investigación, pero todo lo que sea que pueda ir contra los derechos del investigado tiene que ser un detective privado y hacerlo con las debidas garantías. Y tenemos la directiva 1937 del 2019, la directiva europea, donde se marca la obligatoriedad de la implantación de sistemas de compliance. La vamos a ver con un poco más de detenimiento después, por tanto solo la menciono como una de las posibilidades que tenemos de legitimar las investigaciones. ¿Vale? Esta directiva nos va a hablar de la obligación de meter el canal de denuncias o de poner sistemas de compliance, por tanto, más investigación interna y más justificación para investigar. Vamos a ver la obligatoriedad de la que os hablaba, de la necesidad de implantación de sistemas de cumplimiento, en la que la responsabilidad penal de las personas jurídicas que hablaba antes, a partir del 31 bis, pues si alguien tiene interés, que todas las personas pueden ser condenadas tanto por las acciones que hagan propiamente dichas con su CIF o como persona jurídica, como por los representantes de las mismas, siempre y cuando sea en nombre de estas o las empresas puedan beneficiarse de estas actuaciones. Entonces, cualquier responsabilidad penal que se pueda derivar y en la que se pueda ser condenada la empresa, pues tendría un problema, no solo en ese momento el hecho de cometer el delito, sino que se le quedarían antecedentes, con lo que conlleva para el mercado, para el sistema de mercado, tener esa reputación de tener antecedentes penales de la empresa. Esto es una cosa reciente, no se está, pero ya, o sea, no se están implementando aún en los juzgados porque hay pocas denuncias, los sistemas judiciales tardan años en llevarse a cabo, pero que veremos en los próximos años cómo va a haber personas jurídicas que van a tener antecedentes penales. De hecho, en el caso Villarejo, que como todo el mundo sabe no era detective privado, sino un señor que se aprovechó de sus circunstancias y de la información del Estado para forrarse y hacer muchísimo dinero, incumpliendo todo tipo y cometiendo presuntamente varios delitos. Bueno, pues en esos casos ya hay imputados varias empresas, creo que varios bancos y varios clientes del señor Villarejo por el hecho de haber cometido varios delitos presuntamente. Aún no están terminados los juicios y tendrían que ser condenadas las empresas para tenerlos. Vale, y la necesidad de la implantación de los sistemas de cumplimiento, que viene también recogida en la directiva que os he comentado y que vamos a pasar a desarrollar ahora. Voy a ser muy breve porque esto es un poco denso y no pretendo ahora decir cómo hay que implementar el sistema de compliance o el sistema de control interno de esta obligación que nos da la ley.
pero sí que tenemos que tener claro que va a haber que implantarlo. Entonces os voy a dar un poco las directrices básicas de quién tiene la obligación ya y quién puede esperar un poco, pero que es muy recomendable que vaya implementándolo, ¿vale? La directiva lo que dice, básicamente, esto viene del sistema anglosajón. Entonces, allí es típico lo del canal, el compliance, todo viene ahí, sobre todo de una directiva inicial en la que se inició en Australia y que en Estados Unidos se fue implementando, y que en esta directiva se habla de la protección del denunciante. Pero, a su vez, el denunciante es porque se obliga a la implantación de un canal de denuncias. Entonces, la directiva va básicamente para proteger al denunciante de ese canal de denuncias que nos van a obligar a poner a las empresas. ¿Y quién tiene la obligación? Bueno, pues la obligación lo tienen las empresas de más de 50 empleados, todas, las administraciones públicas y los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. Todos van a tener que tener un canal compliance o un canal de denuncias con unos servicios y unos protocolos de investigación interna. ¿Vale? ¿Qué pasa con las empresas de más? Bueno, lo que dice la directiva es de más de 250 o más. Estas ya lo tienen que implementar. La directiva es del 2019, tenía 2 años para que los países miembros la pusieran en vigor en sus países respectivos, hicieran la transposición de la directiva a su ordenamiento jurídico, y entró en vigor en diciembre del 19, es de octubre, entró en vigor en diciembre y tenemos hasta diciembre del 21 para que España la implemente. Estamos en junio y no la ha implementado. Como buenos españoles que somos, nos pillará el toro y nos denunciará a la Comisión Europea, o no sé cómo ocurrirá, como tantas veces. Pero bueno, es verdad que si ya la están transponiendo la directiva, en diciembre entrará en vigor para todas las empresas mayores de 50. Ahora bien, para las empresas que tienen entre 50 trabajadores y 249, se ha estipulado una prórroga de implementación de 2 años. Será obligatorio, pero tendrán 2 años más para implementarlo. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que hemos hablado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en el 31 bis 2 y creo que en el cuarter se habla de las eximentes y las atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Y cómo se puede eximir de responsabilidad a una empresa? Pues precisamente teniendo un sistema de compliance instaurado previo al delito cometido y que efectivamente ese sistema esté en vigor. O sea, que no esté ahí, que hagamos un documento en el 2021 y en el 2025 cometa la empresa o uno de sus directivos y se le impute a la empresa un delito y digamos, no, nosotros ya teníamos un protocolo. No, tiene que estar actualizado, tener informes semestrales o anuales y informar a los trabajadores, pero bueno, lo veremos un poquito más adelante. ¿Vale? Tiene que estar vivo. Es parecido a las PRL, a la prevención de riesgos laborales o a la protección de datos. ¿Vale? Tenemos que tener ya dado de alta este sistema de compliance en el mismo sentido que la protección de riesgos laborales. Si luego tenemos un accidente laboral, no nos vale entonces poner el sistema de compliance. Tenemos que tenerlo previamente instaurado, en vigor y actualizado y con todas las obligaciones que nos va a remitir esta directiva y su transposición. ¿Vale? Entonces, sería una eximente en el caso de que tuviéramos el protocolo bien actualizado y, bueno, sería o no en función del delito, claro, pero que podría serlo una eximente, y una atenuante si se colabora a posteriori o si se tiene un sistema mal previo pero mal desarrollado. ¿Vale? El cuarter, 31 bis cuarter, habla de las eximentes y el 31 bis 2 el cuarter de las atenuantes y el bis 2 de las eximentes. Entonces, ¿no tenemos obligación si tenemos menos de 50? No, de momento. ¿Pero es recomendable? Totalmente recomendable. Igual que un seguro de cualquier cosa, de responsabilidad civil, pues hay muchas empresas que es obligatorio y otras que no, pero si no es obligatorio, pues es muy recomendable tenerlo. Bueno, pues aquí va a ser igual. A pesar de tener menos de 49
de 49 empleados y no ser obligatorio, o un nivel de facturación que también habla, pero bueno, es un nivel alto, pues tenemos que tener este sistema por la responsabilidad penal y los beneficios que nos puede llevar a cabo, ¿vale? El canal de denuncias está dentro del sistema de... perdón, me he pasado. El canal de denuncias está dentro del sistema de los protocolos que tenemos que desarrollar en este sistema de compliance. Se puede hacer de manera interna o externa, el compliance. No tiene que ser un departamento interno. Estamos pensando en una empresa con 5 trabajadores que un departamento suena como si fuéramos Telefónica, el departamento de compliance. No, se puede externalizar, igual que las PRL, lo que hemos hablado, igual que la protección de datos. Hay empresas especializadas, como veremos, que han crecido a raíz de la obligatoriedad que nos marcan las directivas. Están creciendo las empresas, es un nicho de mercado nuevo y se puede externalizar, ya están en vigor en muchas, las empresas grandes, de hecho, la tienen todas implantado, a pesar de que no ha entrado en vigor. Bancos, pues todas las del IBEX, las empresas de seguros grandes, todas esas empresas ya lo tienen. ¿Vale? Entonces, lo podemos hacer interno, un departamento, o externo, también con la empresa, con una empresa externa. Y el canal de denuncias será algo así como un mail exclusivo para eso o una aplicación informática, porque también puede ser anónimo o no, en función de que el denunciante quiera o no dar sus datos. Pero hay que dar la posibilidad de que pueda ser anónimo, ¿vale? Se puede hacer a través de mensajería, a través de teléfono. No hay, en ese sentido, no hay ninguna cortapisa. Y ese tipo de, perdón, ese tipo de canal de denuncias va a dar inexorablemente muchas denuncias que la mayoría pues, van a quedar en agua de borrajas. De hecho, se recomienda no ampliar el canal de denuncias a personal externo como clientes o a cualquiera, porque podríamos tener un montón de quejas sobre el producto, un tipo de buzón de sugerencias, que no es el caso de lo que se quiere implantar, sino que quede a nivel interno para el control y evitar los posibles delitos o fraudes. Esto está pensado sobre todo para empresas grandes y evitar los temas de cohecho o blanqueo de capitales, que desde dentro, no sé si os acordáis del caso Falciani, que sacó un montón del banco BSCH, creo que fue, hablo de memoria, en el que sacó un montón de cuentas que había ocultas o opacas en la sede suiza o algo así, y fue un trabajador interno el que puso la denuncia y hubo un gran revuelo por los nombres de los titulares de esas cuentas, que eran todos personajes públicos de relevancia. ¿Vale? Estas investigaciones internas, volvemos otra vez a que van a tener que ser necesarias, muy probablemente por el bien de la empresa, incluso por ver hasta dónde puede perjudicarle y evitar que llegue a males mayores, poner remedio. ¿Vale? Y esas investigaciones actualmente a veces se está haciendo en el servicio de compliance con empresas externas de inteligencia que no tienen la titulación en España de investigaciones privadas y pueden adoptar medidas como los del sistema judicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues los sistemas de instrucción de los juzgados. Lo que hacen es que cuando reciben una denuncia se le notifica por garantía procesal luego de que no les puedan decir que la investigación es fraudulenta, hay que comunicársela al investigado. Claro, si le comunicas al investigado por garantía procesal que le vas a investigar, pues lógicamente va a dejar de hacer la acción que estaba cometiendo o va a intentar borrar todas las pruebas que le incriminen. ¿Vale? Eso con los detectives privados no pasa porque tienen esta licencia y esta autorización judicial, esta autorización estatal, perdón, y uno de los privilegios que tiene es que no tenemos que darle un conocimiento previo al investigado de nuestras investigaciones. ¿Vale? Como os decía, las investigaciones a las que se intenta acotar con estos protocolos nuevos de compliance pues son el cohecho, el blanqueo de capitales,
vertidos o desechos eliminados, incumplimiento de la legislación del medio ambiente, el quebranto de la ley de protección de datos por alguien de la empresa, fuga de información confidencial, competencia desleal de socios o trabajadores que pueda derivar en delitos. Pues hablemos, por ejemplo, de un concurso público en el que uno de los directivos pues maniobra para que le otorguen el procedimiento a la empresa que sería beneficiaria, por lo tanto la empresa ya podría ser imputada con el delito de cohecho o de malversación o lo que fuere que hubiera hecho el directivo. ¿Vale? Desvío de mercancía, por ejemplo, para su venta o venta por debajo de sin los requisitos legales que le pudieran imponer las normas de legislación a la que estén atadas la venta de esos productos y que se venda bajo cuerda. Todos estos delitos se intentan con denuncias internas de que esto está ocurriendo. Bueno, no quiero extenderme mucho porque esto es un poco denso. Para la implementación de estos sistemas, pues ahí se podría dar un curso entero, pero esto no va destinado para hacer los sistemas de compliance, sino para que se sepa que hay que tenerlos y la obligatoriedad que viene de tenerlos, ¿vale? Está dirigida a empresarios que no tienen por qué saber cómo se hace este sistema. Simplemente que sí que tienen que saber es que van a tener la obligatoriedad si tienen una empresa de más de 49 trabajadores, pero que además, si no la tienen, es muy recomendable tenerla por la eximente en responsabilidad penal o la atenuante que le puede conllevar tenerlo implementado. ¿Vale? Esto es una noticia que he sacado esta mañana mismo de que el líder europeo en software de compliance anuncia récord de ingresos en el primer trimestre del 2021. O sea, es muy actual, muy actual este tipo de empresas, que es un boom ahora porque se va a implantar ya. Y bueno, voy a terminar con las ventajas de contratar un detective respecto de otro tipo de empresas que hay ajenas. Por supuesto, es ilegal si no tienen licencia, pero hay veces, por ejemplo, que se meten las empresas estas que digo de inteligencia a investigar y pudiéramos tener problemas si se sobrepasan los límites, ¿vale? Aparte de que tienen las dificultades estas de que tienen que dar conocimiento al investigado, ¿vale? Para que el proceso pues tenga garantías. Entonces, un detective es un profesional formado, tiene una titulación universitaria concreta en investigación privada. Solo deciros que, para que os hagáis una idea, el grado de investigación privada en España es el más exigente de toda Europa, ¿vale? No voy a decir de todo el mundo porque no conozco todos, pero hay muchos países sudamericanos que se están fijando en la ley de seguridad privada y en los estudios de investigación privada en España, y desde luego en Europa, en lo que es la Comunidad Europea, sí que somos los mejor formados y los más regulados en la profesión. No se puede acceder a través de porque seas policía, aunque hay una modificación que pudiera dar lugar, pero de momento no ha lugar. No se puede, como en otros países, haciendo un curso de unos meses en una academia. No, tiene que tener una titulación universitaria y luego obtener la licencia del Ministerio del Interior. Entonces, es un profesional formado, está habilitado legalmente por el Ministerio del Interior, tiene una pericia y una experiencia en investigación, que al final pues se trata de encontrar al mejor profesional para que nos dé los servicios. No se trata de tener al más barato. Nadie se va al cirujano cardíaco más barato, se va a uno bueno. ¿Por qué? Porque es una cosa importante. Bueno, pues no solo está legalmente habilitado, no es un profesional formado universitario, sino que además tiene una pericia porque para eso se ha formado y nos interesa por los resultados que nos puede obtener, ¿vale? Tiene el deber de reserva, que no es el secreto deber como en otras profesiones, pero está legalmente establecido en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Privada. Tiene el deber de reserva obligatorio. Esto es muy importante también. En los sistemas de compliance, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que tiene que ser una investigación interna y secreta, incluso a espaldas de los dirigentes de la empresa, porque a veces puede ser que nos impidan. Hay que tener en cuenta que podemos estar jerárquicamente dependientes de estos directivos. Entonces tiene ese deber de reserva establecido en la Ley de Seguridad Privada. Tiene
la ausencia de comunicación previa, lo que hemos hablado, lo investigado por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hay varias resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos en las que se ha establecido así que el detective privado, amparado por la Ley de Seguridad Privada, no tiene por qué avisar al informado, al investigado, de que se le va a investigar o que se le está investigando. Y luego la emisión de informes, como hemos visto, es otra obligación del detective privado y que son válidos en los tribunales. ¿De acuerdo? Así lo hemos visto en el artículo 265 y 380 de enjuiciamiento civil. Y con la contratación de detectives, el cliente puede estar tranquilo y evitar incumplir la ley de protección de datos y la ley de seguridad privada, que no probablemente otras empresas no lo estaría tanto o puede incluir en un delito. Y es bastante paradójico que implementemos un canal de compliance para evitar delitos y luego cometamos un delito por contratar a gente o personal, una empresa que no esté habilitada. ¿Vale? Y bueno, el detective privado, una de las garantías que ofrece y que legalmente así se lo imponen es que tiene la garantía legal de los derechos de la empresa que le contrata, pero también los del investigado. Ya estamos terminando. En conclusión, es que hay que crear el departamento de compliance. ¿Vale? Hay que tenerlo, puede ser interno y si es interno tiene que ser independiente y autónomo o puede ser externalizado, pero hay que tenerlo. ¿Vale? Lo que ha hablado mi compañero Julio sobre en la implementación de medidas de los dispositivos, de la formación de los trabajadores y de la información por escrito de que se le puede controlar esos dispositivos, ocurre igual en los sistemas de compliance. Hay que designar un compliance officer, ¿vale? Hay que, similar al encargado de la protección de riesgos laborales, sabéis que hay un oficial en que tiene que estar encargado, no recuerdo ahora el nombre que se le da exacto. Pues en los sistemas de compliance igual, hay que designar un compliance officer que crea un departamento de análisis de riesgos con unos protocolos, crear los sistemas de gestión de esos protocolos. Si ocurre el siniestro, si ocurre el delito, qué es lo que vamos a hacer, o la investigación. Implementar el canal de denuncias que hemos hablado. Recordar que es obligatorio y muy recomendable si es una empresa pequeña. Y dentro de esa implementación habría que informar por escrito al personal de la empresa, tanto del uso exclusivamente laboral de los medios, lo que hemos hablado, la posibilidad de la implantación de sistemas de control y uso de contenido de los medios puestos a disposición, cámaras de vídeo, programas de gestión y monitorización de equipos, de la obligación de colaboración con la empresa en procesos de implantación de sistemas de compliance. O sea, hay que formarles y luego que firmen la obligación de colaboración, ¿vale? Incluidas esas investigaciones internas. Es que lo que hemos hablado, no tener el plan de compliance nos puede hacer incurrir en responsabilidad penal. Y nada, yo con esto he terminado. Solamente agradeceros y perdonar si es un poco rollo, pero me gustaría que os quedarais con esa idea de que el compliance ha venido también para quedarse. Sé que es un rollo o otra medida más que las empresas tienen que cargar sobre las espaldas, como las PRLs o la protección laboral o la protección de datos, pero hay que hacerlo. Las empresas tienen que ser viables cumpliendo la legislación y tenéis que quedaros con esta idea de que hay que implementar un sistema de compliance. Y nada más, por mi parte, muchas gracias y por mí, cuando queráis. Bueno, pues desde ADECA solo queremos agradeceros por la buena ponencia que habéis compartido con nosotros, José Manuel y Julio. Muchas gracias. Parece que ha estado tan claro todo que no hay ninguna pregunta. Así que simplemente despedirnos. El próximo webinar de este ciclo será el 16 de septiembre, así que os deseamos un buen verano a todos. Gracias a los asistentes por estar hoy aquí y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Chao. Gracias a vosotros.